Estamos acá en la presentación del libro A Contramano, una biografía dialogada de Atilio Borón y Alexia. Atilio ya es un viejo conocido de la editorial, ya es el segundo libro que saca con nosotros. Este libro es muy interesante porque es su vida, cosas que yo la verdad que no conocía de él. Y bueno, lo único que tengo que decir es que en estos años que llevo de conocerlo a Atilio lo aprendí a querer bastante. Es un señor muy querible, pero sobre todo lo respeto mucho. Quiero decir que lo respeto mucho porque Atilio es como de los intelectuales que no se quedan en su torre de marfil, sino que bajan al barro y dan la pelea. Atilio está todo el tiempo peleando, defendiendo cosas que muy poca gente defiende y siempre en el lugar donde tiene que estar. Digamos, cuando hubo un golpe de Estado en Bolivia y algunos intelectuales de este lado supuestamente lo justificaban, Atilio lo combatió. Cuando hubo otros intelectuales que firmaron contra la revolución venezolana, Atilio la defendió. Y Atilio siempre está dando todas esas batallas, que es un gusto que las siga dando. Entonces, nada, yo le respeto mucho eso a Atilio, lo valoro mucho, lo quiero mucho después de tratarlo tanto tiempo. Y nada, espero que compren el libro, que lo disfruten, es muy interesante, y los dejo con Alexia. Hola, hola. Bueno, yo voy a ser lo más sucinta posible porque acá obviamente estando al lado de Atilio Borón y Adolfo Pérez Esquivel, ¿qué puedo decir? Pero como la tapa tiene mi nombre, algo tengo que decir. Entonces quería muy sucintamente hacer unos comentarios sobre el origen del libro, sobre el libro y sobre el personaje biografiado Atilio Borón. Este libro, como primera llamada de atención, surge de una conversación con un amigo, con Néstor Cohen, con quien en largas charlas sobre diversos temas me hizo notar que Atilio había hecho el itinerario contrario a la mayoría de los intelectuales revolucionarios del continente, ¿no? Sobre todo después de la Revolución Cubana, cuando muchos de ellos abrazaron la causa del marxismo y contribuyeron a que efectivamente Cuba se convirtiera en la meca consagratoria de la intelectualidad revolucionaria, y que cuando uno va llegando, sobre todo después de los 80 y los 90, algunos un poquito antes, muchos de esos itinerarios terminaron en tristes defecciones para la causa revolucionaria, ¿no? Y ahí un detallecito del libro, cosas que yo no conocía y que conocí gracias a poder hacer este trabajo. Atilio empezó sus estudios en la Universidad Católica, se doctoró en Harvard y está donde todos saben que está ahora, ¿no? Yo no creo a esta altura que vaya a haber algún cambio de itinerario donde vuelvas para otro lado. Yo creo que ya está, ya lo tenemos acá del lado correcto de la línea roja, como decía Rosa Luxemburgo. Y el segundo hito, que ahí donde efectivamente empezamos a conversar sobre este trabajo, se dio en Cuba, en una oportunidad donde coincidí. Estaba también Adolfo, estábamos en conversaciones de paz en La Habana, y tuve en un momento de los pocos que tiene libres Atilio cuando está en Cuba, le hice una pregunta muy de sobremesa sobre la economía planificada y centralizada de la Unión Soviética. Y me dio, entre huevos revueltos y cosas que se comen en Cuba, una clase magistral, y yo me fui a dormir pensando en que realmente, por haber tenido la suerte de compartir una cierta cotidianidad desde mis inicios en la actividad académica y en la actividad política, por haber tenido esa suerte de caminar cerquita de él, había perdido dimensión de lo que es Atilio en toda su trayectoria. Y entonces le dije en un desayuno: ¿cuándo vamos a hacer las 100 horas con Atilio Borón? Se rió, jaja, el día pasó toda la actividad en Cuba, y al día siguiente me dice: ¿sabes qué puede ser? Porque tengo un par de cositas para contar. Bueno, quienes lean el libro van a ver que Atilio efectivamente tiene un par de cositas para contar.
y que este libro, y me meto en el libro, tiene que ver con un itinerario desde un punto de vista biográfico, porque eso es una biografía dialogada, es un recorrido por la historia política, social, cultural, intelectual, no solo de Argentina, sino de América Latina, ¿no? Porque por donde Atilio iba pasando, formaba parte de hitos que tienen que ver con la historia académica y política de nuestro continente, como la creación de Flaxo en Chile, con Glaxo y Flaxo también en México, con huir de las, ya por sus simpatías sospechosamente rojas, tener que huir de Chile e ir padeciendo en carne propia la persecución de las sucesivas dictaduras en América Latina, y nada de esto lo amedrentó, nada de esto lo cambió de vereda, y para mí es un tremendo honor haber podido caminar estos años y adentrarme en esta historia que es fabulosa y se los recomiendo. Y un último comentario sobre el personaje, que no es solamente, yo creo que hay, bueno, justamente Acal publicó un libro de Atilio que muestra una trayectoria inversa, que es la de Mario Vargas Llosa, ¿no? Que en los 60 estaba muy contento con Cuba y que hoy también sabemos en dónde se ubica. Y eso me hizo pensar en un último comentario que les quería compartir, que tiene que ver con la noción que tenemos de un intelectual, ¿no? Un intelectual que, según mi modesto entender, no puede ser nunca comprendido solamente por lo que escribe o lo que dice, sino también por la coherencia de sus actos. Y eso es algo que muchos intelectuales perdieron en el camino y que Atilio nunca perdió. Y además de esa grandeza analítica, teórica, política, nunca perdió algo que a mí realmente me hace considerarlo un verdadero grande, que es ese tiempo que tuvo siempre para Emilio, para Paula, para mí, para Paola, para el cafecito, la discusión humana, ¿no? No solamente no se quedó en la Torre de Marfil conceptualmente, sino que siguió conservando hasta el día de hoy esa humanidad que lo hace verdaderamente revolucionario. Y porque además, como más allá de que muchos intelectuales efectivamente provienen de la pequeña burguesía o de la burguesía, Atilio abrazó algo que Mannheim llamó posición de clase, que es haber abrazado una causa, haber abrazado una posición política más allá de sus condiciones primarias y seguir abrazándola hasta el día de hoy. Así que estoy tremendamente agradecida por este enorme privilegio que es haber acompañado la creación de esta biografía dialogada, en donde tenemos muchísimas historias que se cruzan, muchas que seguramente nos han atravesado a pesar de nuestras diferentes edades en algún momento de nuestra historia. Así que los invito a leerlos y un honor estar acá sentada con ustedes dos. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, con Atilio nos conocemos hace un tiempo. Y Alexia, primero tengo que felicitarte. Primero, por el coraje de hacer esto y otra de aguantarlo. Y realmente cuando Atilio me dijo si estaba dispuesto a presentar el libro, le dije que sí, un inconsciente total. ¿No? Y cuando lo comencé a leer, recorrimos muchos caminos iguales, desde otras perspectivas, de otra. Pero cada vez que estaba leyendo el libro, que no lo leí todo, lo ojeé para leer con detenimiento, pero desde la infancia. Lo primero que te dije, que hablabas de Princesa Mafalda. ¿Sabes? Princesa Mafalda era un barco
lujoso que no consiguieron pasaje. Mi suegra, también italiana, de la Sicilia, iba a viajar en el mismo barco. Y ese barco se hundió en la costa de Brasil. Y tomó el barco siguiente para venir a esta América, a este país llamado Argentina. Así que desde ahí un arranque, y después con quienes nos comunicamos en otras épocas, en otro momento, pero sí eran unos momentos conjuntamente con Fidel, ese gran amigo, pensador, también que aportó tanto no solo a la Revolución Cubana, sino a toda América y al mundo. A pesar de los bloqueos, de las campañas en contra, de las mentiras, Fidel también era coherente entre el decir y el hacer. Atilio tiene también esa coherencia entre el decir y el hacer como intelectual. Pero en el camino de la UCA, de la Universidad Católica, se le pegó a la piel el marxismo. Y desde ahí comenzó a caminar, a encontrarse, a pensar y ver también esto que decía Marx, que los filósofos, los pensadores hacen un análisis de la realidad. Lo importante es transformarla. Pero Atilio, a través de tu trabajo, de tu presencia, de lo que aportaste en el campo de la educación, estás buscando transformar esa realidad. Es esto, porque tu labor está ahí. Tu campo de batalla está ahí en el pensamiento crítico. Haces caminar la palabra. Y hacer caminar la palabra no es joda, hacer caminar la palabra, porque hay muchos que dicen muchísimas palabras y después uno se pregunta qué dijo, y las palabras están vacías. Pero cuando las palabras tienen energía, tienen contenido, tienen fuerza, despiertan conciencias, despiertan también la rebelión de esas conciencias y los compromisos sociales, políticos, económicos, esto que tratamos de enfrentar en la vida cotidiana, la transformación de esta realidad que nos agobia y que es una lucha constante, generar conciencias críticas y valores, fundamentalmente en las nuevas generaciones. Pero mira, yo he marcado muchísimas cosas, no voy a leer ninguna. La marqué para mí. Que lo lea. Pero sí, van a tener que leer el libro. Es un libro que realmente vale la pena, porque es un libro que se muestra él como persona. A mí no me gustan los personajes. No, siempre he trabajado mucho el rol del personaje y la persona. El personaje es como un actor de teatro. Ustedes saben que en la antigua Grecia los actores se ponían máscaras. Y la máscara tenía dos condiciones. Aparte de representar el personaje, adentro tenía un hueco para amplificar la voz en el teatro griego. Yo estaba en Grecia, en el teatro al aire libre, entonces necesitaban hacer un hueco y con eso amplificaban la voz. Pero saben, el actor
después que termina de actuar, se saca la máscara y vuelve a ser persona. Y ese ser persona es lo que nos da identidad, pertenencia, saber quiénes somos, qué queremos y hacia dónde vamos. Hacer realidad ese antiguo proverbio que dice: si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes. No es esto. Y vos encontraste ese camino en tus luchas. Fidel también lo encontró, porque también Fidel se crió con los jesuitas. Le voy a contar un cuento. ¿Le gustan los cuentos? Sí. Es con este amigo que partió, pero no se fue, llamado Fidel. Yo no estuve en esa reunión, así que me lo contaron. Y yo lo transmito tal cual me lo contaron. ¿Vos te acordás de Sergio Méndez Salceo? El obispo de Cuernavaca, en México? Le llamaban el obispo rojo porque iba mucho a Cuba, era muy amigo de Fidel. Entonces un día le dice: Fidel, tú eres un hombre enviado por Dios para tu pueblo. Y Fidel se agarraba la barba, miraba abajo, tardó como 10 minutos para reaccionar y le dice: Sergio, no te creo, pero me gusta. Bueno, estas cosas, no compartimos cosas con Fidel, con Chávez, no con muchos revolucionarios que cambiaron y que tenemos que seguir aprendiendo de su testimonio de vida. Ser coherente entre el decir y el hacer es el primer paso revolucionario de cambiar los parámetros de esta sociedad tan agobiada, tan perseguida. Primero iba a ser contador público. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Está contando otras historias, no de contador público, ¿no? Ahora está en otras cosas, en el pensamiento, pero no dejaste de todo la economía, ¿no? No, porque si hoy van a ver la economía no la podemos odiar. ¿Qué nos pasa con el Fondo Monetario Internacional, con este capitalismo donde privilegia el capital financiero y se olvida del ser humano? Este capitalismo que nos asfixia a todos porque privilegia sus intereses económicos y políticos. Oscar Wilde decía: hay aquellos que saben el precio de todas las cosas y el valor de ninguna. Precio y valor no son lo mismo. Y Atilio buscó que predominen los valores críticos, la conciencia, la acción, en los caminos de liberación. También hay muchas, cuando hablas de Gramsci, ese del Partido Comunista Italiano que marcó tanto también hasta el día de hoy. Creo que no quiero ahondar muchas cosas más, pero entras también no solo en la situación latinoamericana, sino argentina, del golpe de compañía, lo que fue la persecución de las universidades. Llegas también hasta este momento.
este momento que estamos viviendo de incertidumbre y de tenemos que asumir responsabilidades y asumir cuál es nuestra pertenencia como pueblo, pero también la dimensión latinoamericana. Entonces, lo que en esta biografía, en este recorrido, yo pensaba que era de los pocos vagabundos, pero vos sos más vagabundo que yo, ¿no? Pasaste, no sé, por tantos lados, México, Chile, esa presencia de pensadores, de críticos, y también un poco lo que decía Alexia, de aquellos que en este momento se dieron vuelta. En este momento hablar de uno que está en la televisión, ahora no está tanto, ¿no? La nata. Y bueno, nosotros también lo conocimos cuando estaba en Página 12, que recién se estaba formando Página 12, y apoyamos todo eso. Y después muchos van para otro lado, ¿no? No sé si cambiaron de idea o cambiaron de billetera. Es esto, ¿no? El libro tiene, primero, Alexia, lo que armaste aquí es fantástico, ¿eh? Sí, la verdad que tuvo que ser un trabajo muy de profundidad, muy severo, y realmente aquí estamos viendo el fruto de todo ese trabajo, de ese diálogo, con la agudeza que presenta, que le hacen las preguntas y el análisis. Y bueno, Atilio, que no es mudo, ¿no? Comienza así con su experiencia docente también, porque uno de los grandes ejes y desafíos que tiene Atilio es con la educación, como práctica de la libertad, aquello que el otro querido amigo Pablo Freire nos enseñó del educador educando y el educando educador. Nos educamos juntos y juntos caminamos. Y la educación como práctica de la libertad. Así que les agradezco de corazón todo esto que nos entregan, porque no solo la biografía de su niñez, no, es el caminar de un revolucionario de la palabra que aporta a la conciencia crítica y a un nuevo nacer para América Latina. Así que, gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. La verdad, un honor, como diría Borges, que es cierto, abochornado por todas las cosas que se han dicho de mi persona. No crean lo que se está diciendo. Claro. Y darles la bienvenida a todos. Y a alguien muy especial, que representa para mí una ausencia irreparable. Le doy la bienvenida a Calica Ferrer, el gran amigo que lleva. Cuando yo le doy la mano, un abrazo con Calica de alguna manera, me estoy abrazando con ella. Así que bienvenido, Calica, nos hacemos juntos con tu presencia acá. La verdad, bueno, a ver el libro, se ha hablado mucho. Tendría que agradecer a tanta gente, pero entonces no diría nada del libro. Prefiero comentarles algo del libro. El libro empezó con esa pregunta casual en un seminario que nos encontramos con Alexia y después empezamos a ver. Y sobre todo, ella es una historiadora muy minuciosa y quiso saber cuándo yo empecé a interesarme en la política.
Y la respuesta, me acuerdo que me sorprendió a mí mismo y me sorprendió a ella, porque fue cuando, a finales del año 1948, yo en ese momento tenía 5 añitos, ¿no es cierto?, que no estaba politizado nada, pero en Argentina estaba politizada. La Argentina de esos años, ¿verdad?, a los inicios del peronismo, era un país extraordinariamente politizado. ¿Y qué pasó a finales de 1948? Bueno, yo pertenecía a una familia que podíamos ver una pequeña burguesía incipiente, sería una baja clase media, ¿no es cierto?, diríamos en el lenguaje de hoy, y comíamos en la cocina de la trastienda de un negocio que tenía mi padre. Y ahí se escuchaba la radio, no había televisión en ese momento, ¿verdad? El único medio era la prensa o la radio. Y de repente, me acuerdo como si fuera hoy, estábamos cenando, la idea, no, la vibración que tuve no se me fue más, y de repente siento que sentimos en la radio que aparece un locutor diciendo: en este momento LRA, Radio del Estado, y las emisoras que componen la cadena azul y blanca de la República Argentina tienen el agrado de anunciar la palabra del general Juan Perón. Textual, así dijo, si lo buscan en YouTube van a ver que más o menos fue eso lo que dijo el locutor. Nos quedamos en la mesa todos sorprendidos, ¿verdad? A esa hora, eran las 8:30 de la noche, después se produciría con la muerte de Eva a las 8:25, otro después, y ahí mi padre dijo: bueno, silencio, vamos a escuchar qué dice Perón. Era un hogar pro-peronista, pero de una familia italiana. Estaba radicada, integrada a la vida argentina, pero inclusive el idioma familiar no era ni siquiera castellano. Pero bueno, en ese momento, paramos la oreja. A mí me sorprendió la actitud de mi padre y cuando empezó a hablar Perón, sentí que realmente estaba en presencia de un personaje fuera del mundo. ¿Por qué? Por su voz, por la cadencia, por la manera como iba poniendo su argumentación, porque hasta yo, 5 años, entendía que era importante que este país encarase una reforma constitucional y que iba a ser la convocatoria para el año 1949, etc. Bueno, y ahí empezó algo que después no se me formaba en toda mi vida, o sea, el interés por la cosa pública, el interés por la política, ¿no es cierto?, de la mano de esa, del sonido, de esa voz tan peculiar que tenía Perón, que se transmitía por la radio en ese momento, y que tenía, digamos, sobre todo una cadencia tan persuasiva que era imposible dejar de escuchar. Claro, yo decía, en ese momento la Argentina estaba muy politizada, y acá se ha hablado de mi camino al marxismo. Fue un camino muy largo. Yo nací en un hogar católico, apostólico, romano, digamos, mi abuela se pasaba el día rezando, mi madre más o menos, todos en eso, ¿no es cierto? Pero yo aprendí, ¿verdad?, la existencia, o pude constatar personalmente, la existencia de las clases sociales, el conflicto de clases, los prejuicios clasistas en la escuela primaria, que era una escuela que reunía niños que veníamos de la parte un poco mejor acomodada de esa zona, que era la zona que daba hacia la avenida Santa Fe, hacia la calle Benning, Bolsarte, etc., con los chicos que estaban en la villa, que es donde hoy está la plaza, sobre la avenida Córdoba, entre Anchorena y Anchorena, era una villa muy grande, que fue liquidada en los años de Manía. Y los chicos de la villa venían a la escuela. Y uno de mis mejores amigos era, todavía lo recuerdo, lo cito acá en el texto, el Negro Ortiz, un villero, ¿no es cierto?, peronista, boquense, de Santiago del Estero. Y ese chico, de alguna manera, marcó gran parte de lo que es mi manera de percibir el mundo. Porque yo me daba cuenta de que otra parte de los chicos del colegio, ¿no es cierto?, no tenían nada que ver con el negro, con Ortiz y con otros chicos más. Yo digo Ortiz porque era compañero de banco, era un tipo alto, muy corpulento. Y yo lo vi al negro llorar después del golpe de la Revolución Libertadora. Y eso para mí fue devastador. Me conmueve hoy recordar ese momento.
Y me di cuenta que acá hay algo, hay un fenómeno realmente que yo acá no tenía categorías teóricas. ¿Qué podía interpretar yo de eso? Lo más que podía decir era bienaventurados los pobres porque de ellos era el reino de los cielos. Me acordaba del pasaje en el Evangelio que decía: más será fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un pobre, que un rico llega. Digo, pero no tenía ninguna categoría, pero sí intuí desde ese momento. Eso me dio, digamos, un sentido de la justicia social, de una realidad dura, ¿no es cierto?, en donde tal vez las ilusiones infantiles se evaporaron de la noche a la mañana, porque el contacto con esa realidad social, el chico que venía de la villa esa, que después fue radical, los amigos míos, tenía amigos muy especiales en la infancia, ¿verdad? Un chico, Guillermo Goldrich, que era muy amigo mío. Guillermo pertenecía a una familia acomodada en la zona, su padre era joyero, etc. Me acuerdo que un día me desconcertó a boca de jarro y me dice, sin mediar palabra: ¿Eisenhower o Stevenson? Así como quien le dispara, ¡ta! Yo era un pibe, digamos, era un hijo de una familia italiana, apenas había empezado a hablar castellano más o menos bien, unos pocos años antes. Eisenhower o Stevenson, ¿qué era eso? Pero fíjense lo que era ya la cultura de esa clase media argentina, que en el 52 se transmitía para abajo y me preguntaba. Y yo titubeé y dije: Eisenhower. Y dice: bien. Fíjate vos lo que son esas experiencias muy marcatorias, que además me llevaron a mí a pensar, bueno, muchas cosas sobre el imperialismo, como decía recién Adolfo, más vivo que nunca, más agresivo, más violento, más virulento, más salvaje que nunca, ¿verdad? Pero ya que se arrancan esos recuerdos y en esas experiencias infantiles. Sería mucho lo que, bueno, el libro desgrana todo eso, y como bien creo que Alexia lo dijo, recorre 75 años de historia de Argentina y de América Latina. Los golpes militares, ¿no es cierto? La razón por la cual tuve que huir rápidamente de Argentina, ya a principios del 67, ¿no es cierto? La crisis, mi experiencia en la Universidad Católica, que hasta Luis Rigal, digamos que fue compañero mío, ¿no es cierto?, en aquellos años de la Católica, muy duros cuando de repente cerraron la carrera de sociología después del golpe del 66 y echaron a todos los profesores, clausuraron la carrera, Chile y todo lo que eso significó. El caso de Chile, ¿verdad?, país en el cual estuve viviendo casi 6 años, y en donde uno de mis hijos nació justamente allá en Santiago de Chile, fue una experiencia también tremendamente enriquecedora para mí. Digamos, los 1 de mayo de Argentina eran celebraciones en donde estaba lleno de banderas argentinas o de pancartas de los sindicatos. Cuando yo voy al 1 de mayo de Santiago de Chile y veo un mar de mareas rojas, y lleno de obreros y una medida campesinos, para mí fue, digamos, un descubrimiento, porque eso acá no lo conseguía. Acá sí también había algunas banderas rojas en algunos actos muy minoritarios que se hacían el 1 de mayo, pero el más grande no estaba en esas banderas. Las veo en Chile. ¿Qué es lo que está pasando en Chile? Claro, en un momento donde se estaba haciendo un enorme experimento, el primero proyectado por los Estados Unidos, la famosa Revolución en Libertad de Freire, y lo segundo, que fue la reacción popular que llevó al triunfo Salvador Allende. Yo me involucré profundamente en ese proceso, quedé, digamos, deslumbrado por un proceso que era muy diferente al mío, y junto con Joan Garcés, ¿no es cierto?, que seguramente ustedes conocen, con Joan Garcés, que fue profesor mío en Flaxo, trabajamos mucho para entender qué era lo que estaba pasando en Chile. Le digo, ¿por qué eso? Porque en general había una tendencia muy fuerte, ya en el año 1970, cuando iban a hacer las elecciones presidenciales en Chile, de que no podía triunfar la candidatura de Salvador Allende. Y contra esas voces dominantes, donde inclusive estaba la voz de quien fue el canciller de la dignidad de Chile, que fue Clodomiro Almeida, canciller con don Salvador Allende, el mismo Clodomiro Almeida había publicado unos artículos, casi un año antes de las elecciones, aconsejando al pueblo chileno a abandonar definitivamente el ilusionismo electoral, porque no tenía sentido todo eso,
cuando yo estaba absolutamente convencido de que si había una carrera, 3 bandas ganaba Allende, ¿no es cierto? Yo decía eso y poco menos que me sacaban a los tomatazos, que ya no tenía sentido, que la batalla estaba perdida, que ganaba la derecha, que los demócratas cristianos iban a votar por Alessandri con tal de que no llegue Allende. Yo recuerdo que me involucré mucho colaborando con la gente, sobre todo fundamentalmente del Partido Comunista de Chile, porque eran los que tenían una visión, a mi manera de ver, más adecuada en relación a la realidad, y lo que decíamos era, bueno, hay que llevar gente a los actos de Tomic. En aquella época, no es la telepolítica de hoy, en aquella época la política se jugaba en las calles, en las masas, con las masas en las calles. Y lo que decíamos, hay que alentar a Tomic, hay que llevar gente a los actos de Tomic para que no se caiga la candidatura, porque si se caía la candidatura no había posibilidad de triunfo de Allende. Y bueno, esto me llevó a involucrarme peligrosamente porque el gobierno demócrata cristiano estaba con un ojo muy avisor acerca de lo que hacían los exiliados. Bueno, y fue realmente una maniobra muy arriesgada, tal vez no sobreexclusiva, pero finalmente con el triunfo de Allende todo aquello no nos trajo mayores inconvenientes. Pero Joan Garcés, debo decir, fue la última persona que vio vivo a Salvador Allende, y se quedó vivo Joan porque él, Allende le dijo: salí porque vos vas a tener que contar qué es lo que está pasando. No hay nadie mejor que vaya a salir vivo. Allende, por supuesto, no es que se suicidó ni todos esos cuentos que hizo la derecha. Allende muere en combate con ese fusil ametralladora que le había regalado Fidel, que en un momento determinado le dijo: esto te puede servir, ¿no es cierto? Bueno, son experiencias muy marcatorias. Y luego, bueno, lo de la experiencia de México, tan entrañable también, pero quería terminar un poco contando 2 o 3 experiencias, algunos de los personajes más extraordinarios que yo conocí en mi vida. Por supuesto Fidel, como decía recién Adolfo, Fidel realmente fue un visionario, un hombre que tenía una capacidad de ver mucho más lejos, mucho más profundamente que lo que cualquier político, cualquier intelectual normal. Y recuerdo, como si fuera hoy, ya en 1998, en una reunión que hubo en La Habana, él decía que cuidado con creernos que porque el neoliberalismo había sido un fracaso económico, esto iba a provocar la desaparición del neoliberalismo. Nos dijo: el fracaso económico es evidente, por eso hasta la CEPAL hablaba de la década perdida, ¿no es cierto?, el neoliberalismo, pero no se olviden de que el neoliberalismo ha obtenido un éxito cultural extraordinario. Fidel, por supuesto, marcó a toda nuestra generación, a muchos de nosotros, a los que se fueron y a los que nos quedamos de este lado de acá. Recuerdo una imagen imborrable que está descrita en el libro cuando Fidel llega a Chile, ¿verdad?, por primera vez en 1971, en noviembre. Y yo estaba ahí, en la avenida Costanera. Los que conocen Santiago saben lo que es eso, que recorre el río Mapocho. Venía del aeropuerto, vino junto con Salvador Allende en un auto descapotado, los dos paraditos de pie, el auto venía marchando muy lentamente. Había una multitud impresionante. En noviembre del 71 era el apogeo, ¿no es cierto?, del gobierno de Allende, y parados gritando Fidel, 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 y Fidel venía en ese auto muy despacito, y le llamó la atención porque estábamos gritando como desaforados nosotros, ¿no es cierto? Y él se nos da vuelta y nos hace un saludo, así, y Fidel parado. O sea, era una imagen imponente. Y yo en algún momento me dijeron: bueno, ¿cómo fue ese momento para vos? Y yo dije: y fue como cuando los judíos vieron bajar a Moisés del monte Sinaí y le mostró las tablas de la ley que decían: tienen que hacer la revolución y dejarse de joder. Eso era lo que, la imagen que tuvimos nosotros de Fidel así, y que por supuesto los discursos de Fidel en Chile son obras maestras del pensamiento político, que lamentablemente no se los
estudia demasiado hoy, pero bueno, digo, ese enriquecimiento mío se lo debo a ese exilio y al puntapié que me dio la dictadura militar de Onganía en la Argentina y todo eso que me permitió esta experiencia. Y la otra, bueno, Chávez, otro personaje extraordinario, subestimado. Chávez era un enorme intelectual. Yo tuve la suerte de, por ejemplo, pasar por su despacho y ver los libros que él tenía. Los libros que tenía eran prácticamente los mismos libros que yo estaba leyendo, con una diferencia en la manera como él marcaba los libros. Los míos son marcas así casi rabiosas, al estilo de, no sé, como si fuera un cuadro de Dalí o de Picasso. El de él era cosa de Rafael, ¿no es cierto?, de Tiziano. Era una prolijidad extraordinaria, cómo subrayaba con regla, con diferentes colores, con comentarios al costado, a pie de página. Tanto así que yo le dije, ojalá, le dije, mis estudiantes de posgrado leyeran los libros con el cuidado con que usted los lee. Y dice, bueno, pero es que si no, uno no retiene lo que ahí se dice. Y realmente Chávez fue otro personaje que nos marcó profundamente, porque me dijo, tu análisis está todo muy bien, pero ¿sabes qué? Tenés que meterte a estudiar la problemática geopolítica. Porque lo que pasa con muchos de ustedes, ¿verdad?, que hacen muy buenos análisis, que es la lucha de clase, que es la clase dominante, que es los aparatos ideológicos, pero se hablan poco sobre el combate geopolítico mundial, ¿no es cierto? Y no basta con hablar del imperialismo, porque hablar del imperialismo sin tener en cuenta todas esas anfractuosidades que tiene el sistema internacional, esa ruptura, esa lucha geopolítica, esos mecanismos donde América Latina es una presa de ese combate, tienen que hacer un esfuerzo. Y de hecho es más, le dio hasta prácticamente una orden, que es que hay que contrarrestar los informes que hace el Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos, y me dice, ¿por qué no trabajás y no elaborás un contrainforme del informe sobre los derechos humanos que hace el gobierno de Estados Unidos? Y la verdad que para mí es muy difícil decirle que no, sobre todo un personaje como Chávez, y de eso salió, gracias a la colaboración de Andrea, mi compañera, que es abogada, un estudio que se llama El lado oscuro del imperio, en donde justamente hicimos un análisis de toda la violación que Estados Unidos hacía de los derechos humanos, dentro de Estados Unidos y fuera. Y eso se lo debo a Chávez. Se lo debo a Chávez haberme abierto la cabeza a una realidad que, bueno, se me escapaba. Bueno, no tengo mucho tiempo más, la verdad que habría montones de anécdotas. El libro tiene, termino con esto, al final una especie de anecdotario, mis charlas con Eduardo Galeano, un personaje entrañable. Yo me acuerdo que le decía, ¿cómo haces para escribir de esa manera tan tersa, con esa cadencia, con esa sonoridad que tienen tus escritos? Con esa sonoridad de tus escritos. Y le digo, ¿cómo haces? Y me dice, y mirá, son 2 paquetes de cigarrillos por noche y lo estoy pagando con un cáncer de pulmón, que fue lo que finalmente se lo llevó. Dice, no es que yo soy un buen escritor, soy un empecinado escritor y puedo pasarme una noche buscando la palabra justa que no solamente diga lo que quiero decir, sino que suene como debe sonar. Porque el lector tiene que sentirse atraído no solo por lo que dicen las palabras, sino por cómo suenan las palabras. Me pareció fundamental compartir este tipo de reflexiones. Lo mismo el gran Gregorio Seltzer, que era un personaje absolutamente fuera de serie. Gregorio, digamos, en la época previa a la internet, un gran periodista, escribía noche y día. Él fue el que me inoculó el virus, para decirlo de esta manera, del periodismo, de hacer periodismo, o sea, dejar de escribir para mis colegas de la academia y escribir para el gran público. Convertirme más que en un académico, en un intelectual público, un hombre que hacía cosas realmente extraordinarias, que sintetizaba una masa de información, que en aquella época sintetizar información era leer 8 o 10 diarios en México, en el estado exiliado de México.
y tenía su diario y tenía una hoja de afeitar y así, tac, 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 4 cortes y sacaba limpia la noticia que queríamos. Y ahí estaba Marta, su adorable mujer y compañera, que anotaba Diario Excelsior, día 18 de septiembre de 1977, página 17, y entonces él después citaba Diario Excelsior, etcétera, etcétera. Marta era una colaboradora fundamental. Bueno, y todas esas experiencias, bueno, para mí terminaron de conformarme lo que soy hoy. Por eso mi agradecimiento a tanta gente. Bueno, el libro cuenta todo eso. Yo lo que les puedo decir es que se van a entretener mucho, porque gracias a la señora que está acá a mi lado, ¿no es cierto?, fue llevando todas las narraciones de una manera tal que terminaron siendo algo que se puede leer con mucho placer y realmente y con mucha sustancia. Hay mucha sustancia en el libro y termina, como decía Adolfo, hablando de la actualidad y hablando de la guerra en Ucrania y todo lo demás. El proceso de la construcción de este libro comenzó en el 2015, pero lo fuimos trabajando, elaborando una y otra vez, obsesivamente, ¿verdad? Claro, Camilo no había nacido. Camilo no había nacido todavía, ya estaban las primeras entrevistas. No había nacido. Muy bien, no había nacido, él lo certifica. Ojalá que lo puedan llevar, lo van a disfrutar. Mi agradecimiento a Cal por atreverse a sacar un volumen así tan voluminoso, valga la redundancia, y no sé si hay algo más que podría decir o esperar o no. Nos van a echar en cualquier momento. Ustedes nos van a echar en cualquier momento. Si hay alguna pregunta brevísima, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Mira, una pregunta semejante le hicieron a Fidel en la Feria del Libro 2012. No sé, no estábamos en esa feria, me parece que sí, en la Feria del Libro 2012. Alguien le preguntó, comandante, cambio climático, el peligro de guerra, todas las calamidades que ya se veían venir, ¿qué podemos hacer? Y Fidel le dijo, aunque los mejores científicos del mundo nos dijeran de que el planeta se desintegra producto de un choque con gigantescos asteroides en los próximos meses, nuestro deber es luchar y luchar hasta el fin. No nos queda de otra. Digo, ¿qué podemos hacer los próximos 10 años? Seguir peleando, porque nosotros en el mundo de la izquierda, del pensamiento progresista, podemos tener dudas acerca de si hay lucha de clases, si hay imperialismo. Ellos no, ellos saben perfectamente bien que la lucha de clases es una realidad, que el conflicto es una realidad, que el imperialismo está ahí siempre, y de no dejar de luchar nunca y no desanimarnos, y si nos caemos nos levantamos una y otra vez. Esto es, digamos, la experiencia que han tenido todos los pueblos que han luchado en el mundo, nada más que eso.